En la clase de hoy día vamos a hablar sobre la curva de signos vitales. El módulo es medición y control de parámetros básicos en salud. El objetivo de la clase es conocer la importancia de la confección de la curva de signos vitales en la atención del paciente. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan que en la atención de salud existen diferentes tipos de documentos que nos permiten a nosotros mantener un registro actualizado en el cual anotamos datos importantes del paciente que nos permite utilizarlos para realizar una mejor atención en salud. En este caso vamos a hablar sobre la curva de signos vitales, que es un documento muy importante que se utiliza para ir comparando cómo es la condición del paciente durante un día, una semana o lo que dure la hospitalización. ¿Ya? Lo más importante son las características que tiene esta curva. Tienen que ustedes estar claros que es de uso personal. Eso quiere decir que una hoja de curva no se utiliza en dos pacientes, solamente en uno, ya que ésta debe contener toda la información personal de un paciente. Los parámetros, ¿ya? O los valores de los signos vitales que dan cuando se realiza el control, se debe anotar según horario. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cierto tiempo se debe realizar un control de signos vitales y de acuerdo a ese horario se coloca en la ficha. Se basa bajo indicación médica. Eso quiere decir que el médico ya debe decir que cada tanto tiempo se debe realizar un control de signos vitales para mantener el registro. Esto puede ser cada 1 hora, 2, 3, 4, ¿ya? Todo depende de lo que dice el médico y por qué motivo quiere que se realice ese periodo de control de signos vitales. Como dije anteriormente, se registran los datos personales del paciente. Es importante colocar la unidad en la cual está hospitalizado el paciente. ¿Ya? Este documento, para que quede claro, es de uso exclusivo de paciente hospitalario, ¿ya? Porque se mantiene el registro del diario vivir en la hospitalización del paciente. Los datos que se registran en esta hoja son la presión arterial, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura. Estos son los parámetros por los cuales nosotros tenemos que trabajar. A continuación, vamos a ver un ejemplo de curva de signos vitales. Si se fijan, en la primera sección, la parte superior, viene la identificación de nuestro paciente. En esta zona de acá, donde dice unidad, hay que escribir dónde está hospitalizado el paciente. No me refiero a que escriban el nombre del hospital o la clínica. Deben escribir, por ejemplo, que el paciente está hospitalizado en la unidad de traumatología, está en la unidad de médico quirúrgico, ya está en la unidad de obstetricia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de la atención de salud que está requiriendo el paciente. El nombre debe ser completo. Ambos nombres, en el caso que tenga 3, escriben los 3 y los 2 apellidos. El peso y la talla debe ser actualizada, ¿ya? No quiere decir que diariamente se tenga que pesar y medir al paciente, pero llega un periodo en el cual los nutricionistas o por indicación médica se pide que se pese el paciente para tener un peso relativo con la talla para administración de medicamento o para ver cómo está el estado nutricional del paciente, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿dónde se saca esto? Se saca de la ficha del paciente, ¿ya? La último peso y talla que aparezca en la ficha es la que se coloca en este sector. Acá aparece fecha. Eso corresponde al día que corresponde esta ficha. Por ejemplo, hoy día estamos a 24 del 6 del 2020, se coloca 240620 o 2020, ¿ya? Y el brazalete es un número, ya una letra, todo depende del centro asistencial, que identifica al paciente. Es importante que sepan que esta sección que dice pulso y temperatura, ya acá sale más claro, se debe hacer con dos colores específicos.
El pulso se hace con el color azul, esto lo identifica, y la temperatura con el color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estemos realizando, llenando esta curva, lo ideal es que en esta línea que está aquí al medio, la tachemos con el color correspondiente para ir acostumbrándonos a poder identificar este color, ¿ya? Entonces, aquí abajito aparece la línea tachada, ¿ya? Que es el pulso y la temperatura. Acá al centro hay una línea más oscura. Esta línea corresponde a la separación de los rangos, ¿ya? Se supone que es el lugar medio. Si estamos en un rango que está sobre esta línea, estaría un rango elevado. Si estamos en un rango que va por debajo de esta línea, estaríamos en un rango ya más bajo, valga la redundancia, ¿ya? Es un margen visual en el cual nosotros de manera rápida podemos identificar. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos en consideración de que si por orden médica un médico nos dice que tenemos que realizar un control de signos vitales a un paciente a las 8 de la mañana y registrarlo en la curva, obviamente, debemos estar claros en toda la información que corresponde al paciente, verificar estos datos de manera rápida, efectiva, y en este sector de acá colocar la hora, 8 de la mañana, ¿ya? Y de acuerdo al control que se hizo de signos vitales, ir posicionando los números. Por ejemplo, si yo miro el pulso, se generó una línea y acá donde finaliza esta línea, se debería hacer un puntito, está justo al lado del 100. Esto quiere decir que a las 8 de la mañana el paciente tuvo una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Y la temperatura, si seguimos la trayectoria y vemos que se detuvo justo acá, quiere decir que tiene 37 grados Celsius, ¿ya? Así se grafica. En el de al lado se supone que, por ejemplo, la indicación médica era cada 1 hora hacer control de signos vitales, se debería colocar las 9 de la mañana y pongamos que le dio una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, tenemos que ubicar el 120, ir hacia el lado y debajo de la hora que corresponde, hacer un pequeño punto y esta línea continuarla hasta el punto que se hizo, hasta el 120. Y de temperatura, ya, pongamos que le dio un resultado de 38,5 grados Celsius, y ustedes me dirán, pero acá no está el 38,5, ¿ya? Lo que deben hacer ustedes es aproximar. ¿Qué quiere decir? Que dentro del 38 y el 39 hay una línea al medio. Eso correspondería al 38,5. Entonces, seguimos esa línea debajo del horario correspondiente y hacemos el puntito que corresponde. Y tiramos la línea hasta el 38,5. Es algo muy, muy fácil, ¿ya? Y lo único que tienen que hacer es practicar. La presión arterial se debe escribir normal, aquí abajito, y la frecuencia respiratoria también se escribe aquí abajito, solamente los números. Lo importante es que no se deben equivocar en el horario. Un horario corresponde a este sector hacia abajo, el segundo horario es hacia el lado y así sucesivamente hasta que se termina el día. Y si por ese motivo faltar espacio aquí para poder agregar más horarios, ya que se pidió un control de signos vitales más constante, lo que tienen que hacer es tomar otra hoja y hacer la continuación, pero siempre fijándose que el día sea el correspondiente para que cuando se necesite analizar estos resultados, no se pierda ningún dato, ¿ya? En la actividad que tienen que hacer ustedes, deben completar también esta ficha, ¿ya? Con los datos que aparecen acá. Acá está el nombre del paciente, la unidad, el peso y talla lo deben inventar ustedes, la fecha ya se les dio, el brazalete también ya tiene su información y deben posicionar estos datos, ¿ya? Súper fácil.
completan los datos, utilizan los colores correspondientes, el azul y el rojo, ¿ya? Y ubican los datos. Las 7 de la mañana correspondería a 7 de la mañana, después las 9 de la mañana al ladito, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 11 de la mañana y completan estos datos hacia abajo, ¿ya? Si presentan algún tipo de duda, consulta, no duden en preguntar a su profesor para que así logren hacer la actividad de mejor manera.